Bienvenidos a esta teleclase del curso Facilitación de los Aprendizajes del Adulto en Educación a Distancia. Hasta el momento hemos considerado diferentes temas relacionados con los aspectos fundamentales y teóricos que subyacen en el proceso de facilitación. También hemos tratado ese reto que se plantea a la facilitación en la situación donde el estudiante está separado de la institución. Es decir, que tiene que desarrollar procesos metacognitivos para aprender, para darse cuenta de lo que está aprendiendo mientras está estudiando. Otro de los temas que hemos considerado tiene que ver con los diferentes tipos de aprendizaje y cómo se pueden integrar en uno solo mediante el proceso de facilitación. Igualmente consideramos oportuno el tema de la facilitación en los medios de instrucción, no como algo separado, sino una manera de comunicarse dentro de los medios que se ofrecen en educación a distancia. En esta oportunidad y dentro de esta misma línea, estamos haciendo una reconceptualización de ese proceso de facilitación. No lo vamos a ver separado, lo vamos a ver como parte del proceso de facilitación. Lo hemos llamado facilitación del aprendizaje del adulto e implicaciones en la facilitación de los aprendizajes. Tenemos a la profesora Gisela Salcedo. Con ella vamos a conversar sobre este tema. Ella es licenciada en educación, tiene una maestría en evaluación educativa y nadie más que ella lo puede hacer de participarnos su experiencia y sus conocimientos en esa transformación del enfoque tradicional de evaluación para hacerlo parte de un proceso facilitador, enriquecedor y significativo de aprendizaje. Muchas gracias, Gisela, por estar con nosotros. Gracias. Bienvenida, le damos la palabra para que entonces nos exponga sus planteamientos, sus consideraciones y lógicamente nos invite a un nuevo aprendizaje. Bueno, el tema que nos ocupa, como ya bien lo dijo Carmen, se refiere a la facilitación de aprendizaje y sus implicaciones en la evaluación. La evaluación, por supuesto, de rendimiento académico. Es un tema que, como ella dice, es innovador, implica un nuevo paradigma, porque podemos hablar de una conceptualización tradicional y una concepción innovadora, que es la que la acerca más a la educación a distancia. Entonces yo te propongo que trabajemos el tema en términos de 4 grandes aspectos, que son la conceptualización tradicional e innovativa del concepto de facilitación, y de allí vamos a derivar unas características para el nuevo concepto de facilitación. Luego podríamos trabajar con lo relativo a la evaluación, es decir, cuál es la implicación que tiene la evaluación para ese nuevo, dentro de ese nuevo concepto de facilitación, y por último podemos referir las consecuencias para la educación a distancia, o al revés, primero podemos hablar de las implicaciones del concepto de facilitación para la educación a distancia y por último nos referimos a las implicaciones del concepto en la evaluación de aprendizaje, porque como bien lo dijiste, evaluación y facilitación dejan de ser una dicotomía y se vuelven un todo integrado. Bueno, entonces empezaremos por distinguir, clarificar lo que es la facilitación tradicional respecto a lo que hoy en día estamos preconizando como la facilitación innovativa. En primer término tenemos un sistema de facilitación que todo el mundo conoce, con un proceso de interacción que puede ser individual o grupal, que se produce dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, y ese concepto aparece con la educación de adultos, es decir, es un concepto bastante antiguo ya. Si aparece dentro de la educación de adultos, lo que significa es que nosotros tenemos que conceptualizarlo desde el punto de vista de una base humanística, de una base que tiene como centro al hombre, y por otro lado tenemos que establecer que el tipo de relación que se da es andragógica, es decir, una relación entre adultos, para distinguirlo de lo que llaman la relación pedagógica. ¿Cuáles serían las diferencias entre lo tradicional y lo innovativo? Entonces tenemos un concepto tradicional que a pesar de que implica esa interacción grupal o verbal, grupal o individual, versa sobre una comunicación vertical. El docente tiene un papel informativo, él se considera que él es el que posee el conocimiento y fundamentalmente el fin o el propósito de la facilitación es resolver problemas vacíos o lagunas de aprendizaje.
Eso implica una relación estímulo-respuesta, ¿eh? Y hace que la interacción didáctica que va a originar el profesor se transforme en un proceso donde él tiene que controlar la conducta del estudiante, tiene que reforzar el aprendizaje del estudiante y tiene que buscar alguna manera, alguna estrategia que le permita canalizar la atención, la motivación y las expectativas del estudiante. En la actualidad nosotros creemos que eso no es así. Nosotros creemos que la comunicación en lugar de vertical es horizontal, porque se trata de una interacción basada en un intercambio entre iguales. El profesor no es el poseedor de conocimiento porque, como ya les dije, el intercambio es entre iguales, entonces el profesor simplemente es el que estimula el desarrollo cognitivo o el desarrollo de lo que ahora llaman las habilidades para procesar y utilizar la información, con el objeto de que sea el propio estudiante el que va a resolver sus lagunas y problemas de aprendizaje. Entonces el profesor no tiene que canalizar ni la atención, ni la motivación, ni producir control de conducta en el estudiante, porque todo eso es intrínseco al propio estudiante. Lo que tiene es que estimular a la persona para que, utilizando información, pueda resolver sus problemas de aprendizaje. Ahora, ese concepto va mucho más allá, porque en lo tradicional el concepto abarca solamente a la parte de desarrollo cognitivo. En lo innovativo, lo que estamos llamando innovativo, el desarrollo abarca también la esfera afectiva y la esfera social y cultural. Es decir, la única manera como un facilitador logra que un estudiante, a través de lo que llamaste metacognición, pueda tratar de resolver sus propios vacíos de aprendizaje, es desarrollando su seguridad personal, su autoestima y desarrollando esos procesos de conciencia de su propio aprendizaje. Entonces, esa sería, de acuerdo con esta nueva conceptualización que tenemos de facilitación, hemos decidido darle unas características especiales al proceso de facilitación. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a considerar? La facilitación está enmarcada dentro de lo que se llama la educación dialógica. ¿Qué quiere decir educación dialógica? Pues que es simplemente un proceso de palabra y de acción compartida dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto el facilitador como los estudiantes, o el estudiante individual, si la relación es cara a cara de manera individual, comparten tanto la parte verbal como la parte de acción y de experiencia, bien a través de tareas, o bien a través de ejercicios, o bien a través de propias interrogantes que formule el estudiante o el profesor. El asunto es que en este proceso nuevo de comunicación, tanto el docente como el estudiante tienen la posibilidad de ser emisor y receptor. Entonces no es el problema de que es una relación donde había un emisor y un receptor a la manera tradicional, que era la propia de la educación que podemos llamar enciclopedista, que estimulaba más que todo memorización y repetición de información. Nosotros estamos tratando más bien de tratar de desarrollar habilidades cognitivas, y bueno, el estudiante decidirá si requiere o no memorizar o repetir información. Quizás considere que no es necesario, nosotros consideramos hasta los momentos que no lo es, pero... O darle un valor muy especial a lo que es la memoria. Exactamente, sí. Sí, porque la memoria tiene su rol en todo ese proceso de adquisición de aprendizaje, obviamente. Bueno, habría una segunda caracterización de nuestro proceso de facilitación que tiene que ver con el desarrollo del currículo como proceso. Es decir, la facilitación es un proceso instruccional, pero necesariamente se está vinculando con un proceso curricular. Ese currículo en lo tradicional era un currículo estático, homogéneo para todos los estudiantes. Se consideraba que era un documento, y algunos decían hasta que era un instrumento de política educativa. Realmente nosotros consideramos que no, que el currículo es simplemente una hipótesis que se comprueba o se deja de comprobar en un aula de clase o fuera de ella. ¿Qué significa eso? Bueno, que el currículo se hace con los estudiantes, ¿verdad?, de manera que pueda verdaderamente satisfacer sus necesidades y expectativas. Y esto va a generar un concepto nuevo que está muy de moda, que es el de negociación. Pero vale la pena aclarar, la gente cree que se negocian los objetivos y los contenidos del programa, en lo absoluto. Lo que se negocia, hasta la calificación. Hasta la calificación, sí. Los contratos de aprendizaje negocian también la calificación. Realmente es un problema de negociar necesidades, expectativas e intereses de los estudiantes, de manera que se pueda compatibilizar, hacer corresponder lo que se tiene previsto como programa con lo que el estudiante quiere, que sea la estrategia para desarrollar su aprendizaje. Entonces es muy importante considerar que la facilitación tiene una característica muy relevante, como es la negociación y la participación. Y más en educación a distancia, donde reconoce esa pertinencia de la persona en el contexto
Ajá. Ahorita vamos a ver cómo eso tiene verdaderamente una gran relevancia también para los sistemas de educación abierto y a distancia. Hay una tercera caracterización que también es muy importante considerar, que se refiere a el proceso instruccional como tal, y es que el proceso instruccional se dirige a desarrollar procesos cognitivos, en esa nueva versión que se llama ayudar al estudiante a construir su conocimiento, ayudar al estudiante a adquirir aprendizajes significativos. Y claro, para aprender aprendizajes significativos él tiene que estar sometido al proceso de negociación y de participación, y también tiene que estar en educación dialógica, porque él tiene que compartir e intercambiar las experiencias con el docente. Hay una última caracterización que le va a dar un gran énfasis a la investigación, sobre todo a la investigación-acción. Entonces, veremos cómo la facilitación no se queda en un simple proceso instruccional, sino que ella genera toda una serie de insumos para investigar, y esos insumos que ella genera van a originar a su vez hallazgos que van a enriquecer tanto el currículo como el propio proceso de facilitación. Y eso es una cuestión nueva que se introduce dentro de todo el proceso educativo, puesto que anteriormente, cuando tú consideras que el currículo es estático o que es homogéneo para todos los estudiantes, entonces la investigación pareciera que no tiene cabida. Mientras que si ahora tú tienes que adaptar en cada oportunidad el currículo a los estudiantes, tú vas a tener una gran cantidad de insumos para verdaderamente construir teoría curricular y teoría instruccional. Antes no, antes la teoría curricular y la teoría instruccional venía tomada prestada de otras ciencias. Se tomaba de la psicología de la instrucción, se tomaba de la sociología educativa, pero la teoría curricular propiamente tal, derivada de la acción del aula o de la acción fuera del aula del estudiante y el docente, no existía. Ahora tenemos esa oportunidad. Qué bueno. Eso creo que es muy importante. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones para el sistema de educación a distancia? Que sería la segunda pregunta que podríamos hacernos. Muy importante. Ya podemos haber visto que la facilitación es aplicable a la tutoría o asesoría. Es decir, el intercambio de experiencia entre iguales se da o se facilita cuando hay tutoría o asesoría. En un sistema de educación presencial con clases magistrales no tiene cabida. ¿Por qué? Porque implica demasiadas conceptualizaciones que van más allá de la comunicación vertical. Entonces, para que la comunicación horizontal se pueda dar con un intercambio entre iguales, necesariamente debe aplicarse en un proceso de tutoría o asesoría, bien sea individual o bien sea grupal. Pero siempre, es decir, esa es una de las características del sistema nuestro. En segundo lugar, podemos hablar de un doble propósito de la facilitación en los sistemas de educación a distancia, y es que, aparte de ese desarrollo cognitivo, que es el desarrollo que siempre se consideró en los sistemas presenciales, hay un desarrollo o hay una estimulación del desarrollo para lograr cambio actitudinal y para lograr cambio del esquema de valores. Y esto es lo que va a hacer que el estudiante crezca personal y profesionalmente. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que debe haber un cambio de paradigma, es decir, debe haber un cambio de esquema mental, debe haber toda una apertura mental que permita al estudiante entender que él no acude a la universidad, él no va a lograr un perfil solamente profesional, sino que él va a lograr un perfil mucho más importante, que su perfil personal y su perfil de intercambio social y cultural, porque eso es lo que lo hace a él verdaderamente una persona. Recuérdense que la base de todo nuestro sistema de facilitación es el humanismo, es decir, el humanismo tiene como centro al hombre como persona. Entonces nosotros tratamos de propiciar el desarrollo del estudiante como persona. Por supuesto que eso implica el desarrollo del estudiante como profesional, y implica también el desarrollo del estudiante en su contexto social y cultural, tanto nacional como internacional. Ahora se habla de la globalización para referirse a esa clase de cosas. Entonces, hay otra tercera condición o implicación de la facilitación en los sistemas de educación abierta y a distancia, que se refiere a unas condiciones óptimas que deben darse en el proceso de facilitación. Veremos que inicialmente la primera condición es que exista un paquete instruccional. Ese paquete instruccional, que es lo que tradicionalmente se ha manejado en los sistemas de educación abierta y a distancia, debe ser multimedia. Es decir, debe combinar la palabra con la imagen y el sonido, con la idea de que se puedan estimular todos los canales perceptivos del estudiante. Si se logra estimular todos los canales perceptivos del estudiante, se logra despertar la atención, y la atención, lo que llamamos la atención voluntaria, lo que llamamos la motivación intrínseca, y lo que llamamos también ¿qué sería? La metacognición. Sí, de la conciencia de aprendizaje que adquiere el propio sujeto
sin que tenga un ente externo que le diga qué es lo que él tiene que aprender o no tiene que aprender. Esto es muy importante porque esto implica que el objetivo del proceso de facilitación no es lograr cambios de conducta. Y el objetivo de la facilitación tampoco sería poner a una persona a memorizar o a repetir información, sino que sería lograr cambios en el desarrollo cognitivo, cambios en el desarrollo personal y cambios en el desarrollo, sociocultural del estudiante. Y como dicen ahora, por la vía de la emoción. Sí, se le da mucha importancia a la cuestión emocional, a la parte afectiva tanto de estudiante como de facilitador, porque para que haya el intercambio las dos personas tienen que estar en relación entre iguales. La tercera condición es que debe haber estímulo del desarrollo de metacognición, pero dentro de la metacognición estamos manejando un concepto muy importante que se llama el desarrollo el estímulo de la zona de desarrollo próximo. Eso significa que nosotros creemos que todo estudiante, sobre todo a nivel de educación superior, tiene un nivel real de desarrollo, acude a un proceso curricular, que en este caso implica también un proceso de facilitación, para lograr un nivel de desarrollo potencial. La facilitación actúa como estímulo para acortar el espacio que hay entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial y hacer que el estudiante se rete y pueda verdaderamente alcanzar ese nivel de desarrollo potencial. Pero a su vez, si la facilitación verdaderamente está cumpliendo con unas condiciones óptimas, ella estimula la formación de un nuevo nivel de desarrollo próximo. Entonces, cada vez el estudiante se ve involucrado en un proceso de lo que se llama la educación permanente, porque cada vez va a tener un nivel de desarrollo que guarda distancia con otro nivel de desarrollo. Y él debe buscar la manera de que los dos se acorten, pero para crear una nueva distancia. Y así sucesivamente, es decir, es educación continua, educación permanente, es actualización, actualización permanente también, ¿no? Sí. Y claro, está basada en todos los principios andragógicos. Siempre en los principios andragógicos porque estamos hablando de educación de adultos. Sí. Ahora vamos a trabajar un poquito lo que es las implicaciones de la facilitación como tal, ya ubicadas en el contexto de la educación abierta y a distancia para la evaluación. Sí. Entonces, la evaluación como tal deja de existir. ¿Por qué? Porque la absorbe la facilitación, es decir, nosotros consideramos ahora que la evaluación es una oportunidad más de aprendizaje. Entonces, eso significa que la facilitación desarrolla estrategias no solamente para que el individuo adquiera aprendizaje, sino que también debe desarrollar estrategias para que el individuo se autoevalúe. Entonces nosotros decimos cuál sería la primera condición del proceso de evaluación dentro de la facilitación, sería simplemente minimizar el rol de la evaluación sumativa o acumulativa. Es decir, evitar que la evaluación siga siendo una evaluación sancionadora y fiscalizadora. Porque esa evaluación está en contra de nuestro basamento humanístico que le dimos a la facilitación. Entonces hacemos que se minimice la evaluación sumativa, la evaluación acumulativa, y le damos un gran énfasis a la autoevaluación y a la evaluación formativa. Eso es lo que evidenciamos con la mayoría de los asesores cuando nos conversan de las reacciones emocionales cuando ellos enfrentan las pruebas que les hacen en un nivel centralizado. Y ellos son los que están colocando su cara frente al estudiante. Ciertamente. De eso tenemos experiencias muy evidentes, ¿no? Sí. Sí. Bueno, tradicionalmente, y no es solamente el sistema de educación abierta y a distancia de Venezuela, podemos observar que el énfasis del sistema se ha puesto en la evaluación presencial con pruebas. Sí. Es decir, se ha considerado que el único instrumento de evaluación de rendimiento que existe es la prueba, e inclusive se ha llegado a hacer pruebas objetivas, es decir, pruebas donde los individuos simplemente identifican respuestas. Sí. Por supuesto que se ha admitido la modalidad de evaluación mixta y se ha tratado de desarrollar también evaluaciones de ensayo de desarrollo, pero siempre hay una proporción menor de evaluación de desarrollo respecto de la evaluación llamada objetiva. O solamente son para los estudiantes de punta, pero les toca a la mayoría vivir experiencias traumáticas muchas veces. Ciertamente. Ahora, esa evaluación es de tipo puntual, porque se hacen una serie de cortes en los cuales se aspira que el estudiante demuestre o proporcione evidencia de que logró un aprendizaje, usualmente entendido en términos de cambios de conducta, pero acuérdate que te dije que con el concepto innovativo de facilitación, nosotros no entendemos la evaluación como cambio de conducta, sino como desarrollo de habilidades para procesar y utilizar información.
Entonces, la idea sería no hacer ese tipo de evaluación puntual, que simplemente es un corte para que el estudiante en una situación emocional que verdaderamente no es la adecuada, puesto que él se coloca en una situación de tensión emocional, demuestre rendimiento. Él no, quizás habrá mucha gente que al final se acostumbre y verdaderamente proporcione evidencias de rendimiento académico, pero lo usual no debería ser así. Entonces, se está tratando de trabajar con una técnica que llamamos de portafolio, la cual consiste en colocar al estudiante numerosas tareas reconstructivas de aprendizaje, la llaman tareas constructivas y reconstructivas del conocimiento, con el objeto de que en la técnica de portafolio se acumulen evidencias suficientes que demuestren que el estudiante ha logrado esos cambios cognitivos, esos cambios actitudinales y esos cambios de esquema de valores que nosotros creemos que debe propiciar la facilitación de aprendizaje. Entonces sería toda una nueva técnica de evaluación, nuevos instrumentos de evaluación que más que todo no están basados en instrumentos preestablecidos, sino que son trabajos de investigación, son trabajos prácticos, son experiencias de campo, son experiencias de laboratorio, etcétera. Entonces nosotros no ponemos a descansar el proceso de facilitación y por supuesto el de evaluación en pruebas de conocimiento, sino en trabajos. Trabajos que hace el estudiante y que deben estar en un número suficiente como para proporcionar la evidencia que demuestre que el estudiante ha logrado los cambios cognitivos que requiere la asignatura, una asignatura en particular. Entonces eso lo consideramos muy importante. Ya te dije que eso entonces enfatizaba la parte de autoevaluación, porque antes de que el estudiante le lleve a un facilitador su trabajo o su conjunto de trabajos, los trabajos deben ser presentados progresivamente, no es que el estudiante va a hacer todos los trabajos en una misma oportunidad, sino que debe haber un contrato de aprendizaje donde el estudiante negocia las oportunidades en las cuales él va a entregar sus actividades. Entonces el rol del facilitador consiste simplemente en evaluar las actividades. Él puede utilizar números, letras, es decir, no hay ninguna dicotomía entre que la evaluación sea cualitativa o cuantitativa, porque la evaluación sumativa se transforma en un proceso administrativo, no es el proceso netamente evaluativo, porque a la evaluación lo que le interesa es la manera como se va a realimentar el aprendizaje y se va a dar oportunidad al estudiante de que corrija sus lagunas o vacíos. En este caso sí, en la evaluación interviene para corregir o para sugerir la corrección de lagunas o vacíos de aprendizaje que un facilitador pueda detectar. Pero fíjate que ahora la corrección no se hace en el proceso de interacción facilitativa como tal, sino que se hace como consecuencia de la evaluación, de la evaluación sumativa. El estudiante tiene la opción de volver a repetir todo el proceso de interacción individual o grupal con el facilitador, con el objeto ya de intercambiar opiniones, pero en ningún momento el facilitador va a adquirir el rol de una persona autoritaria que le dice tú fallaste en esto y por lo tanto tú debes hacer tal cosa. Como la cuestión está basada en investigación, entonces el estudiante en cada oportunidad va a recibir un feedback que no es tampoco puntual, sino que es un feedback que le va a dar numerosas oportunidades, y es aquí donde va a intervenir la tecnología. Es decir, lo que se llama la nueva tecnología educativa, porque es un proceso de incorporar el correo electrónico e incorporar las redes para que él haga investigaciones, para que él se comunique por la vía virtual con el asesor o con cualquier otra persona, porque podemos tener ahora comunicación no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. No necesitamos que la comunicación se haga solamente con el tutor que él tiene asignado en la Universidad Nacional Abierta, porque él se podría comunicar con un experto de la Universidad de los Andes o de la Universidad Central o de la Universidad Simón Bolívar. O de afuera. O de afuera, Claro. de la Universidad de Canadá, de una universidad americana, de donde él quiera. Entonces, claro, las nuevas tecnologías están desempeñando un rol muy importante en el proceso de facilitación y evaluación de aprendizaje, tal como lo estamos concibiendo ahora. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, hay también que hacer notar que la evaluación está basada todo el tiempo en negociación y participación. Como ya les dije, era una oportunidad más de aprendizaje, es decir, no tiene carácter ni sancionador, ni facilitador, ni fiscalizador, aunque sí, por supuesto, el estudiante se compromete con el facilitador en términos de ciertas fechas y ciertas oportunidades, no solamente de evaluación acumulativa o sumativa, sino también de evaluación formativa. Entonces, él puede hacer tareas simple y llanamente para realimentar aprendizaje, y él puede hacer tareas para lograr certificación de aprendizaje. A la vez, la tarea de certificación de aprendizaje siempre va a implicar la tarea de realimentación simultáneamente. Porque la idea del proceso no es que se le coloque una nota o una descripción evaluativa al estudiante, sino que se le proporcione un proceso de crecimiento, que le enriquezca todas esas cosas que
que ya mencionamos, como es por ejemplo la metacognición, la motivación intrínseca, la atención voluntaria, la autoevaluación propiamente tal. No, y el continuar aprendiendo, verdaderamente. Claro, el aprendizaje. No cerrarlo con una calificación que queda para los registros, inclusive para un mismo estudiante, pero no incita, no promueve nuevos aprendizajes. Eso es lo que nosotros estamos evidenciando también con este curso, cuando damos la oportunidad de que los productos de su trabajo, de su esfuerzo, sean expresados inclusive de manera diferente. Alguien nos lo presenta dentro de un cassette, en una grabación, nos lo envía por correo electrónico. Nosotros tenemos ejemplos de esos tipos de evaluaciones. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que los asesores del sistema de educación abierta y a distancia como que se resisten. Inclusive tenemos expresiones como: es imposible que se acaben las pruebas en la modalidad a distancia. Eso lo escuchamos frecuentemente. ¿Cuál es tu experiencia y tu reacción con este nuevo enfoque para capacitar a los orientadores, a los asesores en educación a distancia? Bueno, la idea es capacitar. Es decir, puede ser que en el curso se estén vendiendo unas ideas bastante innovativas y actualizadas de lo que es un nuevo proceso de facilitación y que consideramos que es muy apto para desarrollar aprendizaje en sistemas de educación a distancia. Es posible que yo ahora te haya buscado las implicaciones de la evaluación para ese nuevo concepto de facilitación, pero eso se queda en la teleclase o se queda en el papel si no se emprende un proceso de desarrollo del docente. Es decir, hay que emprender una serie de cursos de capacitación y actualización del docente y hay que evitar que se dé lo que se llama el efecto paradigma. Es decir, está comprobado que aún si el curso de capacitación se queda en un breve curso en el cual tú le das unas herramientas a los docentes, pero los docentes realmente no salen convencidos ni tienen un cambio de voluntad hacia la nueva conceptualización que le estás proporcionando a través del curso, eso se pierde. Entonces la idea es que se les explique a la gente previamente que existe un modelo mental, un paradigma al cual la gente involuntariamente, hasta inconscientemente, se adhiere. Pero que luego cuando vienen los cambios tiene que haber todo un proceso de apertura mental para asimilar el cambio. Si no se asimila el cambio, entonces simple y llanamente la gente no se convence y entonces sigue practicando las herramientas tradicionales, o sucede algo peor, que entonces empiezan a combinar herramientas tradicionales con herramientas innovativas y pierden la conceptualización. Entonces todo el basamento, el fundamento filosófico, teórico, epistemológico que se le ha dado al cambio se pierde. Entonces llega un momento en que los resultados a lo mejor de aplicar nuevas estrategias de facilitación y evaluación no dan el resultado esperado, pero no porque realmente no rindan factibles o no rindan un beneficio adicional esperado por el sistema de educación adulto, sino simple y llanamente porque la gente que lo está administrando no está convencida de las nuevas ideas. Y eso va a suceder mucho en el caso de la UNA en términos de evaluación con las pruebas objetivas, porque tenemos demasiados años adheridos al sistema de evaluación objetiva, y yo pienso que ya hasta los estudiantes los tenemos convencidos de que la única manera de evaluarse es marcando con X en una prueba. Entonces, convencer al estudiante, afortunadamente el sistema de la educación abierta nuestra tiene el curso introductorio que puede sencillamente convencer al estudiante de la base humanística del cambio, y entonces por lo menos al estudiante lo tendríamos ganado, pero sin un proceso de capacitación y de actualización permanente de toda la planta docente de la universidad será muy difícil que la gente asimile un nuevo concepto de facilitación y el de evaluación mucho menos, porque inclusive tenemos 4 generaciones de evaluación. La primera generación de evaluación es evaluación como sinónimo de medida y a pesar de que hay una reforma curricular actual, la gente sigue pensando que evaluar es medir y que evaluar es calificar. Entonces no se dan cuenta de que medir o calificar puede ser la connotación administrativa de todo sistema de evaluación, pero que el sistema de evaluación como tal trabaja para desarrollar aprendizaje en los estudiantes, para apreciar y valorar los aprendizajes que logran los estudiantes. Y que esa apreciación y valoración de aprendizaje, que antes se consideraba que la hacía un ente externo al propio sujeto, que era el docente, pasa a ser un proceso de autoevaluación. Es decir, la única persona que verdaderamente puede
con toda justicia apreciar y valorar sus aprendizajes es el propio estudiante. Entonces hay que convencerse que el estudiante también se le debe proporcionar una serie de herramientas para que él desarrolle metacognición y para que él desarrolle su proceso de autoevaluación. Claro. Y en ese sentido habremos ganado mucho. En la medida en que disminuyamos el rol de la evaluación sumativa o acumulativa, se habrá empezado a trabajar en términos de nuevas conceptualizaciones. Es casi invertir la pirámide de esos niveles de evaluación a que estamos acostumbrados. Ajá. Entonces, ¿cómo es posible hacerlo? Ya no lo mencionaste, es un cambio con la capacitación. Sí. Desde el punto de vista de esa concepción del aprendizaje, donde el juego de la autoevaluación, de la revisión y de la supervisión son fundamentales en quien aprende. Sí. La otra persona le podrá servir de apoyo, de estímulo, de concentrar la atención en determinados aspectos de contenido específicamente, pero la conducción de todo el proceso la llevan los actores. Sí. Y en este caso son entre iguales. Claro, hay que minimizar también un poco el rol del contenido como tal. Ajá. Y tratar de desarrollar las habilidades mentales. Es decir, la información es simplemente un medio para que él desarrolle sus habilidades porque su memoria no tiene la capacidad suficiente para que él pueda asimilar grandes volúmenes de información. Entonces lo que se pide es que él desarrolle ciertas habilidades, que nosotros las llamamos desde el punto de vista cognitivo las habilidades para adquirir la información. Primero tiene que desarrollar una serie de estrategias para poder adquirir la información que es relevante para él. Es todo eso que denominan el aprendizaje significativo. Sí. Yo aprendo lo que es significativo para mí, pero eso depende de mi esquema conceptual. Y lo que necesite también. Entonces ahí se aplica toda la teoría de Piaget sobre asimilación y acomodación. Porque se empieza a adquirir un conocimiento que se acomoda a una estructura cognitiva siempre que exista un esquema previo que permita relacionar la información nueva con la información vieja. Entonces ese sería el primer paso. Hay un segundo paso que es la estrategia de solución de problemas, porque después que un estudiante puede procesar información y ha enriquecido toda su estructura cognitiva, entonces necesariamente hay que darle la oportunidad de que él utilice la información en situaciones específicas, y es allí donde está el gran rol de la evaluación. La evaluación debe trabajar con estrategias de solución de problemas para tratar de valorar o de apreciar o de demostrar que el estudiante asimila una información pero que al mismo tiempo la puede utilizar. Porque si no, entonces corremos el riesgo de que se quede en la memoria. Y al quedarse en la memoria, entonces cuando la memoria se atiborra de información, se borra la información. Entonces no se ha hecho ningún aprendizaje significativo. Entonces hoy en día se trabaja mucho con esquemas de aprendizaje significativo, esquemas mentales, mapas conceptuales. Y se sugiere que las estrategias de facilitación, cuando están sincronizadas con un sistema de tutoría o asesoría, ejercitan al estudiante en el desarrollo de mapas conceptuales. Entonces son mapas conceptuales, son el paso previo para que él luego pueda verdaderamente trabajar en solución de problemas. El paso último es lograr solución de problemas para desarrollar creatividad e imaginación. Sobre todo a nivel de un profesional universitario se aspira a que el perfil no sea el perfil solamente profesional, porque se necesita el desarrollo del sistema, y el desarrollo social, político y económico del sistema requiere que hay elementos creativos. Se desarrolle la creatividad, la imaginación y todas esos niveles superiores de la inteligencia de los seres humanos. Entonces la idea es lograr un proceso de evaluación que se dirija más hacia los procesos mentales superiores. Muy interesante. Y que deje de enfatizar la taxonomía de Bloom y los niveles de conocimiento y comprensión, que son los que tradicionalmente habíamos utilizado en el sistema de logro de objetivos. Claro. Entonces mucha gente que, por ejemplo, dice que es bastante difícil salir de los objetivos, pero verdaderamente el que va a ejercer el rol mediador, tanto en facilitación como en evaluación, es el contenido. Pero no el contenido para que la gente lo repita, sino que es el contenido para que lo procese, lo reelabore, para que lo utilice, produzca. para que lo reelabore, para que lo construya, lo reconstruya. Todo lo que está en la teoría de construcción del conocimiento es ahora válido para nuestras conceptualizaciones innovativas, tanto de facilitación como de evaluación. Claro, y de la educación a distancia en general. Y de sistema de educación a distancia.
Vamos a aprovechar este espacio para profundizar sobre ciertos aspectos que me llaman la atención. Uno de ellos es cómo podemos ilustrar esas 4 generaciones de evaluación que tú nos mencionaste. Bueno, fíjate que lo que llamamos nosotros generaciones son enfoques evolutivos de la evaluación y lo hemos conceptualizado en 4 porciones porque a principios de siglo, es decir, abarcan todo los desarrollos que han ocurrido hasta casi la llegada del año 2000, todo el siglo XIX. Entonces, empezando por el principio del siglo, donde la evaluación era sinónimo de medición, realmente las técnicas eran de producción de test, de pruebas objetivas, pero lo inicial era medir inteligencia, es decir, no eran pruebas que utilizaban los educadores, sino los psicólogos. Los educadores empiezan a tomar en cuenta la tecnología que tenían desarrollada para evaluar inteligencia y la utilizan para evaluar conocimientos en los estudiantes a principios de siglo. Se supone que es una tecnología de evaluación que fue superada en 1930. Es decir, ya para ese momento la evaluación educativa había acumulado suficiente experiencia como para hacer un cambio de generación. Y entonces aparece lo que llamamos la evaluación como logro de objetivo. Puede decir que esa es una segunda generación o cambio evolutivo que se da en la evaluación. Y entonces realmente eso ha permeado nuestro sistema hasta 1998. Sí. Y resulta que todos los programas educativos, desde preescolar hasta inclusive posgrado, están montados sobre la base de objetivos conductuales. Esa es la segunda generación de evaluación y creo que todo docente sabe que es simplemente un proceso de evaluación sumativa o acumulativa que busca certificar logro de aprendizaje. A pesar de que en algunas asignaturas, usualmente hay asignaturas que por su naturaleza se prestan a la evaluación formativa, se hace mucha realimentación de aprendizaje y hay otras donde no se hace. Yo me imagino que en caso de, por ejemplo, para el nivel nuestro en la educación a distancia, se puede realimentar con mucha facilidad inglés, técnicas de investigación y materias que se vinculan con laboratorio o con informática. Será más difícil realimentar aprendizaje en materias más conceptuales o teóricas, como el caso, por ejemplo, de historia o de lengua, etcétera. Entonces, los docentes tienden a no colocar el énfasis en la evaluación formativa, a pesar de que, de acuerdo con nuestro concepto de facilitación, eso no sería correcto. Entonces, hay un cambio que en 1968, 1970 ya se produce un cambio de generación nuevamente, ya el desarrollo conceptual y experimental de la evaluación ya empieza a generar un tercero enfoque, y ese tercer enfoque ya no solamente se refiere a evaluar rendimiento, sino que se refiere a la evaluación del programa como un todo. Entonces ya la evaluación de rendimiento se ve en conexión con lo curricular y lo instruccional. Esa es la generación que se llama evaluación como toma de decisiones. Es decir, el evaluador empieza ya a obtener mucha más evidencia que va más allá de una simple prueba de rendimiento. Él puede pedir un trabajo práctico, él puede hacer un trabajo de campo y hacer un registro del resultado de la evaluación, pero se sigue enfatizando en el producto de la evaluación. Es decir, se sigue considerando que lo que hay es que colocar una calificación. Fíjate cómo la primera generación de evaluación sigue vigente en las otras generaciones hasta la tercera, porque los docentes tienden a considerar que su rol como evaluador es asignar calificaciones. Es decir, todo ese concepto de crecimiento personal y social del estudiante se pierde, porque él lo que quiere simplemente es ver en qué medida un estudiante puede recordar información. O resolver problemas cuando se trata de matemática o de problemas o de ciencias que tienen que ver con números. Es la cuarta generación la que estamos llamando de negociación y que es la que caracteriza nuestro concepto innovativo de facilitación, cuando empieza como un cambio radical. La generación viene como de 1980, en Venezuela se introduce un poquito después. Sin embargo, ya, por ejemplo, un profesor empieza a pensar en contratos de aprendizaje. Entonces, ya cuando un profesor habla de contratos de aprendizaje, él ya internalizó la idea de que el currículo no es un currículo estático ni homogéneo, y que un programa de asignatura no le funciona para todos los estudiantes de la misma manera, sino que quizás, si él hace algún tipo de evaluación exploratoria, él puede hacer alguna adecuación de los objetivos y el contenido de ese programa a las características de su grupo de estudiantes. En el caso, por ejemplo, de los sistemas a distancia, esto es muy importante, porque el estudiante va a plantear una dificultad que tiene que ver con todo su sistema personal y social.
Entonces el facilitador va a estar capacitado para ubicar el desarrollo cognitivo que le está exigiendo el estudiante en relación con su personalidad, en relación con sus expectativas, sus intereses, sus necesidades. Entonces, por eso nosotros creemos que la cuarta generación da un cambio radical y amerita un cambio de paradigma, amerita un cambio de modelo mental, amerita dejar la resistencia al cambio, amerita muchas cosas que todavía no hemos logrado, pero que ya se ve que vienen en el camino, porque tú vas a una clase y ya un profesor, aunque no ejercite todas las estrategias de la cuarta generación, ya ha dejado entrever determinados parámetros que tienen que ver con una nueva concepción epistemológica y hasta filosófica de la evaluación. Es decir, hay un respeto mayor al estudiante y hay una horizontalidad que se manifiesta. Entonces ya el docente no tiene que estar pensando que él es un individuo superior al estudiante, porque el estudiante tiene una experiencia valiosa que al compartirla le puede dar también crecimiento a él. Entonces ese sistema de crecimiento mutuo es muy importante dentro de la cuarta generación y implica una evolución mucho mayor del sistema como tal. Entonces yo diría que estas son las caracterizaciones, así muy rápidamente hablando de las 4 generaciones. Es decir, la idea es que vean que son enfoques evaluativos que van cambiando a medida que se va adquiriendo experiencia y desarrollos en investigación. Con esas 4 propuestas, sin duda, ustedes estarán reflexionando y buscando de alguna manera con cuál se están identificando. Recuerdan ustedes en la primera teleclase, en los diferentes roles de la docencia. Bueno, aquí también podemos saber con cuál nos estamos identificando y cuál sería el momento también de llegar a esa cuarta generación de evaluación. Otra pregunta se relaciona con esos procesos para facilitar el aprendizaje en la interacción que se da en la educación a distancia. ¿Pudiera conversarnos sobre cómo promover la atención voluntaria, la memoria lógica y la formación de conceptos? Cómo no, con mucho gusto. Bueno, ahí te voy a referir algo que yo escribí en un trabajo para un evento que hubo de la educación a distancia Margarita, ¿verdad? Entonces yo hablo mucho de que es un proceso de interacción social, ¿verdad? Y que el elemento fundamental es decir, el rol fundamental que debe adquirir el facilitador es el de la creación de las situaciones interactivas. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que él debe prestar mucha atención al desarrollo de habilidades que el participante no ha logrado desarrollar. Cuando yo trabajé como profesora de técnicas de investigación y documentación en la Universidad Nacional Abierta, me di cuenta de que el estudiante quería aprender conceptos, pero no tenía el desarrollo de la habilidad necesaria para aprenderlo. Entonces él podía memorizarlo de una manera irracional, pero él no podía entenderlo. El problema en técnicas de investigación es que él luego tiene que utilizar esos conceptos en el desarrollo de una investigación, y él nunca iba a poder hacerlo si él no desarrollaba las habilidades. Entonces la moraleja es que el facilitador debe estar muy atento a ver cuáles son las habilidades que el estudiante no ha logrado desarrollar para que verdaderamente pueda resolver problemas o ejercitar y adquirir conceptos. Por eso decimos que el nuevo concepto de facilitación y por consiguiente la evaluación va a incidir en desarrollo de atención voluntaria. Es decir, uno no puede tratar de generar un proceso de atención con el cual el estudiante no está identificado. No está familiarizado. Ajá, entonces simple y llanamente él debe, dentro de la estimulación que nosotros hagamos, buscar cuáles son los procesos de atención que él necesita para el desarrollo de sus habilidades, sobre todo las habilidades que necesitas para conducirse adecuadamente en una asignatura. Entonces él, además de eso, él debe desarrollar una motivación interna, es decir, él no trabaja ahora para la competencia como en el sistema tradicional, sino que él trabaja para retarse él mismo. Él debe saber hasta dónde quiere él llegar, con qué nivel de suficiencia él verdaderamente sabe manejar unas destrezas que se le enseñaron para desarrollar investigaciones, lo cual es muy importante para desarrollar luego su proyecto de grado. Entonces, pero él mismo tiene que adquirir, a través de lo que en todas las teleclases se han manejado como metacognición, él debe adquirir su metacognición para él poder desarrollarse de esa manera. Nosotros hablamos también de que el asesor, que antes trabajaba esporádicamente cuando un estudiante lo visitaba para decirle que tenía un problema de aprendizaje, debe ahora tener una relación más continua, permanente,
con el estudiante porque él le puede suministrar tareas para que él vaya construyendo y reconstruyendo su conocimiento con la condición de que él mismo luego las corrige y realimente el aprendizaje. Entonces, deja de ser esa relación de soledad que se ha atribuido a los sistemas de educación a distancia porque el estudiante trabaja con un paquete instruccional, pero él si no necesita el asesor, él no lo busca. Entonces, él permanece como aislado de lo que es el proceso de interacción social que caracteriza la facilitación. Con nuestro nuevo concepto, él jamás estará aislado del facilitador porque el facilitador le va a enviar tareas. No quiere decir que él tenga que establecer una relación cara a cara con el estudiante, sino que simplemente él debe suministrar tareas y corregir tareas y realimentar aprendizaje para que el estudiante pueda desarrollar la interacción social si la necesita, pero entonces ya el estudiante no es tan espontánea la relación que se establece porque ya el estudiante siente que requiere de la interacción. Realmente cuando se trata de desarrollar los niveles superiores de la inteligencia, no se piensa que eso se puede lograr sin interacción social. Es decir, el proceso cognitivo individual llega hasta cierto punto, pero ya el desarrollo superior se logra en interacción social y por eso es que el proceso de facilitación empieza a adquirir una importancia verdaderamente singular. Si no es que tenemos a la facilitación como un proceso más dentro de la educación a distancia, sino que es que la facilitación empieza a desarrollar un rol muy importante dentro de todo el proceso de crecimiento personal y profesional de los estudiantes. Y es la única manera como nosotros vamos a lograr un perfil profesional y personal de estudiante que tenga proyección dentro y fuera del país cuando el estudiante se gradúe o inclusive antes de graduarse, pero ya en su rol de profesional que trabaja. Entonces es muy importante. Y la tercera condición es bueno, ya lo había dicho, el desarrollo de la metacognición, siempre considerando que la evaluación no es un ente separado de la facilitación, sino que ella está colocada adentro del proceso de facilitación y trabaja desde el inicio hasta el final del proceso de facilitación. Entonces, la expresión es de un señor que se llama Alonso, que dice que la evaluación es una oportunidad más de aprendizaje que le ofrecemos a los estudiantes. Si nosotros no estamos sancionando, ni fiscalizando, ni controlando su trabajo, sino simplemente dándole una oportunidad de crecimiento. Con esto nadie enseña a nadie. Nadie enseña a nadie. Está muy bien. Es la base del humanismo. Muy bien. Bueno, tú tienes mucha experiencia y es parte de tu trabajo en este momento. Cuéntenos algunas de tus casos, experiencias muy concretas que nos motive a cambiar. Bueno, fundamentalmente conducir la actividad de facilitación tratando de estimular todos los canales perceptivos del estudiante, lo que anteriormente referí como palabra, imagen y sonido. Es decir, el buen docente, el docente que está involucrado y comprometido con las nuevas ideas de facilitación, no puede dedicarse simplemente a desarrollar trabajo de equipo de los estudiantes o a colocar tareas constructivas o reconstructivas del conocimiento, sino que él tiene que desarrollar estrategias didácticas que vayan dirigidas hacia la palabra, la imagen y el sonido, porque él tiene que satisfacer la gama de expectativas, de necesidades y de atención y motivación que un estudiante tiene diferente del otro. Es decir, hay una gran cantidad de diferencias individuales que no se pueden satisfacer con estrategias únicas, estrategias didácticas únicas. Entonces, por ejemplo, ahorita en los sistemas de actualización del docente, lo que se hace es que se colocan, por ejemplo, películas sobre el cambio de paradigma. Primero se le enseña al estudiante todo lo que es el nuevo modelo mental y la apertura mental que él debe tener para no dejarse limitar por esquemas anteriores. Es decir, uno como ser humano tiene unos esquemas mentales que a veces no puede superar y al no poder superar no ve lo nuevo. Entonces se le pone primero todo un sistema de audiovisual que le permita ver en ejemplos prácticos lo que ha sucedido cuando la gente no logra hacer cambios paradigmáticos, no logra hacer modelos mentales. Entonces, después que el estudiante, por ejemplo, está preparado, que ya más o menos tiene una idea de que se le pueden enseñar muchas cosas nuevas y que él no debe estar denigrando de las cosas nuevas, sino tratando de ver que puede sacarle de provecho, de utilidad a esas nuevas ideas, se trabaja con la parte de palabra. Y la palabra va desde hacer una interacción grupal o individual para desarrollar contratos de aprendizaje hasta lograr que ellos hagan exposiciones sobre sus propios trabajos. Y bueno, ¿cuál faltaría? La parte propiamente verbal, que es la parte ya de la exposición del trabajo. Y la expresión, sí.
Ajá, y de la simplemente formulación de interrogantes. Por supuesto, cuando se le presenta un nuevo mundo al docente, el docente tiene que generar numerosas interrogantes. Entonces, la idea de la facilitación es retar al estudiante, porque antes se pensaba que era simplemente conformar una plataforma cognitiva que el estudiante asimilara sin ningún tipo de crítica. Sí. Entonces, ahora se piensa que esto es un proceso dialéctico donde él con síntesis y análisis sucesivos cada vez más, él puede encontrar muchas contradicciones. Y entonces él necesariamente, él debe preguntar, él debe formular interrogantes, y esas interrogantes le van a producir un proceso de interacción, no solamente de interacción docente-estudiante, sino interacción estudiante-estudiante, interacción medio-estudiante. ¿no? Entonces, en el proceso de facilitación se van a dar fundamentalmente 3 procesos de interacción, que son la interacción del docente con el estudiante, la interacción del estudiante con el recurso de aprendizaje y la interacción del estudiante con el estudiante. Si un proceso de facilitación está bien hecho, él debe estimular las 3 interacciones. Inclusive en las cuestiones de evaluación que estamos proyectando, estamos tratando de que haya evaluación curricular e instruccional para hacerle comprender a la gente que el rendimiento no es una parcela aislada del currículo de la instrucción, y que es posible que un nivel que no sea adecuado de rendimiento no sea consecuencia del propio estudiante como tal, sino consecuencia del currículo o consecuencia de la instrucción. Claro. Entonces se controla con bastante precisión que hayan los 3 tipos de interacciones, y al darse los 3 tipos de interacciones, usted puede verdaderamente estar seguro de que el nivel de rendimiento que usted está adjudicando es el justo, el correcto. Trabaja mucho con ideas de equidad. Bueno, de verdad que esta presentación ha sido muy enriquecedora. Espero que indiscutiblemente estamos en algo diferente. Ciertamente. No es más docencia de la misma. No. Es una docencia de mayor participación, donde ya no hay culpables, donde ya no hay sufrimiento en el aprendizaje. Por el contrario, hay participación y hay ganas de seguir aprendiendo. Muchas gracias y esperamos continuar con el curso en vinculación con las teleclases y temas anteriores y los que vienen posteriormente. Gracias. Hasta pronto.